Como mencioné en el inicio, inshallah, vamos a hablar hoy sobre milagros de curación en la vida del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Primeramente, antes de adentrarnos en esta discusión, hay que entender que en estos momentos, cuando alguien se cura por parte de un profeta o por parte de alguien, es realmente la persona que está haciendo la curación es Allah. Solo Allah tiene el poder de curar a las personas. Si alguien realiza una oración, esta oración está dirigida hacia Allah para poder curar o para que Allah cure lo que es la persona enferma. Allah en el Sagrado Corán, o Hazrat Ibrahim alayhi salam en el Sagrado Corán, en un momento durante su vida declaró: "Vaida maretu fahuwa yashfin", y cuando estoy enfermo es Él, es decir, Allah quien me cura. Entonces no es otra persona que hace la curación, es Allah. Pero a veces Allah acepta las oraciones de alguien a favor de otra persona y luego Allah efectúa lo que es la curación de esa persona de forma milagrosa. Y los atributos de Allah se manifiestan de forma extraordinaria durante las vidas de los profetas. Hablando sobre la vida de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, Jesús, hijo de María, en el Sagrado Corán y junto también en los Evangelios, se menciona varios relatos acerca de las curaciones que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam realizó durante su vida. En capítulo 3, versículo 50, Allah dice en el Corán que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam dijo que curaré al ciego nocturno y al leproso y resucitaré a los muertos por mandato de Allah. Es decir, resucitar o curar a una persona tan cerca a la muerte es como si fuese una persona ya muerta. Entonces, después de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, vino el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que también demostró miles de milagros y cientos de acontecimientos de curación de personas enfermas o heridas durante su vida. Y después de él vino el Mesías prometido alayhi salatu wassalam, el Mesías islámico, que también como el Mesías de la dispensación judaica, también demostró ese milagro de las curaciones de las personas enfermas, pero a un grado aún mayor, porque el Mesías prometido alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, fue el Mathil, es decir, el Buruz o el profeta subordinado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y por eso su poder espiritual era mayor que los profetas anteriores. Mencioné que habían muchos acontecimientos de curación durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Solo voy a compartir uno. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu narra que una mujer acudió al servicio del mensajero sallallahu alayhi wasallam junto con su hijo. Ella dijo: "Oh mensajero de Allah, él está afectado de locura y su condición empeora durante nuestra hora de la comida. Experimenta un ataque particular que hace que arruine nuestra comida". El narrador afirma que el profeta sallallahu alaihi wasallam colocó su mano sobre el pecho del niño y rezó por él. El niño vomitó y un pequeño objeto negro salió de su boca también. Después de eso se levantó y comenzó a caminar y se curó. Entonces, a veces de forma inmediata, Allah acepta las oraciones de los profetas y realiza ese milagro de la curación de personas. También hay varios otros relatos, pero por falta de tiempo no vamos a poder mencionar a todos ellos. Acerca de la vida del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, el profeta sallallahu alaihi wasallam indicó que el milagro de la curación de los enfermos sería un aspecto especial o un milagro especialmente dado al Mesías prometido, al Mesías islámico. En Sahih Muslim, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo acerca de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam que él les limpiaría el rostro de signos de aflicción y les informaría de sus puestos en el paraíso.
Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el Mesías cuando vendrá tendrá o va a recibir ese milagro de curar las personas de sus enfermedades. También durante la vida del Mesías prometido alayhi salatu wasalam, él recibió varias revelaciones sobre este don especial también. Pero hay que recordar que todos estos milagros fueron realizados a partir de las oraciones del Mesías prometido alayhi salatu wasalam ante Allah para las personas que acudían a él buscando el alivio de sus enfermedades. En una ocasión el Mesías prometido dijo que por mi experiencia personal veo que el efecto de las oraciones supera el del agua y el fuego. De hecho, en la cadena de causas naturales, nada tiene un impacto tan profundo como la oración. También en otra ocasión dijo que algunas señales son tales que mis oraciones fueron aceptadas para mis amigos. Algunas señales son tales que mis oraciones tuvieron un impacto en enemigos malvados. Y algunas señales son tales que enfermedades peligrosas fueron curados como resultado de mis oraciones. Acerca de una de las revelaciones que el Mesías prometido recibió acerca de este don divino, dijo que este humilde siervo ha recibido la siguiente revelación: oh Mesías de la creación o de la gente, vuelve tu atención a nuestras enfermedades contagiosas. Luego el Mesías prometido dijo: en el libro mío, Barahine Ahmadiyya, hay una referencia a esto también, ya que el exaltado dice que tú eres bendecido en este mundo y en el más allá. Presta atención a las enfermedades de la gente con las bendiciones de Dios, porque tu Señor hace lo que quiere. Dice el Mesías prometido, observan, estas son profecías de un tiempo determinado y se desconoce cuándo se cumplirán. Hay un tiempo en que la gente muere debido a las oraciones y luego llega un tiempo en que vivirán gracias a las oraciones también. Otra revelación que recibió acerca de este don: la paz sea contigo, has sido bendecido, eres bendecido en el mundo y en el más allá. Las bendiciones descenderán sobre los enfermos a través de ti. Y acerca de esta revelación específicamente, él explicó que las palabras de Dios que dicen, las bendiciones descenderán sobre los enfermos a través de ti, abarcan tanto a los enfermos espirituales como a los enfermos físicos. Espiritualmente, porque veo que hay miles de personas cuya conducta era impropia antes de su bayat, su juramento de lealtad hacia mí, pero después de jurar bayat, su conducta mejoró. Se arrepintieron de varios tipos de pecados y se volvieron regulares en sus oraciones. Encuentro cientos de personas en mi comunidad cuyos corazones ahora arden con el deseo de ser limpiados de pasiones carnales. Y en cuanto a las enfermedades físicas, he observado una y otra vez que la mayoría de los que sufrían enfermedades graves se curaron gracias a mi oración y concentración. Entonces han habido docenas de ocasiones donde el Mesías prometido alayhi salatu wassalam, a través de sus oraciones, logró curar personas, hasta personas que los doctores habían dicho que nadie ya puede salvar personas en estas condiciones. Entonces vamos a ir y ver algunos de los acontecimientos donde las oraciones del Mesías prometido alayhi salatu wassalam lograron estas curaciones milagrosas. Pues vamos a comenzar primero con la propia vida del Mesías prometido alayhi salatu wassalam. Él padecía de varias enfermedades. Entonces hubo un momento durante su juventud cuando él estuvo gravemente enfermo. ¿Y cómo se curó gracias a la guía divina? Dijo o escribió en una ocasión: una vez caí gravemente enfermo, hasta tal punto que en 3 ocasiones diferentes los miembros de mi familia creyeron que estaba en mis últimos momentos y me recitaron Sura al-Yasin
siguiendo la forma prescrita para una persona moribunda. Entonces, en el Islam, esto es la práctica. ¿Sí? Cuando alguien está cerca de la muerte, los familiares o los amigos van a reunirse y recitar Surah Yasin. Es decir, que cuando ya está al punto de morir, lo van a recitar. Entonces, 3 veces lo realizaron para el Mesías prometido. Mis seres queridos estaban convencidos de que me enterrarían por la noche. En ese momento, así como Allah había enseñado a algunos de sus profetas oraciones para liberarlos de las dificultades, me concedió una súplica revelada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Santo es Allah con su alabanza, santo es Allah el grande. Oh Allah, bendice a Muhammad y al pueblo de Muhammad. Dijo que también recibí inspiración divina para que sumergiera mi mano en agua de río mezclada con arena, recitara estas palabras sagradas y me aplicara el agua en el pecho, la espalda, las manos y la cara, lo que me curaría. Inmediatamente me trajeron agua de río mezclada con arena y seguí las instrucciones reveladas. En ese momento mi estado era tan grave que sentía como si de cada pelo de mi cuerpo emanara fuego. El dolor y la sensación de ardor eran tan intensos que prefería la muerte a soportar tal agonía. Sin embargo, mientras realizaba el acto según las instrucciones, juró por Dios, en cuyas manos descansa mi vida, que cada vez que recitaba las palabras sagradas y me aplicaba el agua, sentía que el fuego dentro de mí se extinguía y era reemplazado por frescor y alivio. Antes, incluso de que se vaciara el cuenco de agua, me di cuenta de que la enfermedad me había abandonado por completo. Esa noche, después de 16 días, por fin dormí tranquila y con buena salud. Entonces aquí también a partir de una oración enseñada por Allah, Allah curó al Mesías prometido alayhi salatu wassalam de esa enfermedad tan grave. Pero en la vida del Mesías prometido alayhi salatu wassalam encontramos que sus oraciones ayudaron no solo a su propia persona, sino que su esposa, sus hijos, sus compañeros y hasta a personas de otras religiones que también acudían a él buscando bendiciones. Entonces también vamos a ver unos acontecimientos sobre cómo otras personas se beneficiaron de las oraciones del Mesías prometido y fueron curadas de sus varias enfermedades. Hay un relato sobre la recuperación de la esposa del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba raziyallahu ta'ala anha. El Mesías prometido dice: durante los días de espera en mi hogar, es decir, la esposa del Mesías prometido alayhi salatu wassalam estaba embarazada. El 14 de junio de 1899, al inicio de los dolores de parto, se produjo una situación aterradora. Todo su cuerpo se enfrió, se produjo una debilidad extrema y comenzaron a aparecer signos de inconsciencia. En ese momento pensé que tal vez esta humilde mujer estaba a punto de despedirse de este mundo mortal. Los niños, los otros hijos del Mesías prometido, estaban en un estado de angustia extrema y las mujeres de la casa, junto con la madre de ella, es decir, la suegra del Mesías prometido, parecían como si no tuvieran vida y no respondieran debido al dolor, porque esos síntomas alarmantes habían aparecido de repente. Al observar esto, pensé que eran sus últimos momentos, pero entonces, creyendo firmemente en el maravilloso poder de Dios, recé por su recuperación. De repente su estado cambió y recibí una revelación divina, Tahwilul Maut, es decir, que hemos aplazado la muerte o se ha propuesto para otro momento. Inmediatamente su cuerpo se volvió a calentar, recuperó sus sentidos y nació un hijo al que llamamos Mubarak Ahmad. Entonces aquí también eso fue una carta que el Mesías prometido alayhi salatu wassalam escribió a un compañero, Sayyid Abdurrahman Sahib de Madras. Entonces vemos que también
en este caso la esposa del Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, se salvó casi de la muerte debido a las oraciones del Mesías prometido. Hablando de este mismo hijo que nació en esta condición, Mubarak Ahmad, también hay un acontecimiento, hay un relato sobre su curación milagrosa. El Mesías prometido afirma en un lugar que mi hijo Mubarak Ahmad enfermó tan gravemente a la edad de unos 2 años que su estado parecía desesperado. Mientras yo seguía rezando para él, alguien gritó que el niño ha muerto, que ya pasó la situación, ya está muerto, lo que implicaba que debía dejar de rezar, ya que la oración ya no serviría de nada. Pero el Mesías prometido dice que no deje de rezar. Cuando puse mi mano sobre el cuerpo de mi hijo, mientras aún estaba en estado de concentración hacia Dios Altísimo, de repente sentí que respiró y aún no había retirado mi mano cuando sentí signos definitivos de vida en él. Y después de unos minutos recuperó la conciencia y se sentó. Entonces también esto, un momento donde las personas pensaban que ya había muerto el niño. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, oró, puso su mano sobre él y el niño se recuperó de su enfermedad. Acerca de otro hijo suyo, Hazrat Sharif Ahmad, también hay un relato sobre cómo él fue curado. El Mesías prometido escribe que en un momento en que la peste hacía estragos en Qadian, en ese momento hubo un peste durante de la vida que era un signo también enviado por Allah a favor del Mesías prometido, y antes de eso el Mesías prometido había publicado que nadie de mi casa moriría de esa plaga. Entonces eso era el contexto. En un momento en que la peste hacía estragos en Qadian, mi hijo Sharif Ahmad cayó enfermo y desarrolló una fiebre alta que parecía tifoidea. Cayó totalmente inconsciente y se agitaba los brazos en ese estado de inconsciencia. Pensé que aunque nadie es inmortal, si el niño moría en los días en que la peste hacía estragos en Qadian, todos mis enemigos dirían que esa fiebre había sido en realidad la peste y proclamarían que la revelación divina que se me había concedido, que inni uhafizu kulla man fid dar, que significa que protegeré de la peste a todos los que moran en tu casa, había sido falsa. Este pensamiento me causó una angustia indescriptible. Alrededor de la medianoche, el estado de niño se deterioró y me preocupé de que se tratara de otra afección y no solo de la fiebre común. Dice el Mesías prometido, no puedo describir lo que sentí, porque si el niño hubiera muerto, Dios no lo quiera, habría proporcionado a las personas de naturaleza cruel mucho material para suprimir la verdad. En ese mismo estado, realicé la ablución y me puse de pie para rezar. Inmediatamente, en cuanto me levanté, me encontré en el estado que es una clara señal de la aceptación de la oración. Tomo a Dios como testigo, en cuyas manos está mi vida, de que acababa de completar tal vez 3 rakat, es decir, 3 rakat de la oración, cuando vi en una visión que el niño estaba completamente sano. A partir de entonces, ese estado de visión terminó. Cuando terminé las 4 rakat, lo vi sentado en la cama, completamente consciente, pidiendo agua. Inmediatamente le di agua y cuando puse mi mano sobre su cuerpo, no había ni señal ni rastro de fiebre. Su estado de delirio, inquietud y inconsciencia había desaparecido por completo y el niño estaba en perfecto estado de salud. Así pues, se me concedió una nueva fe en el poder divino y la aceptación de la oración al presenciar este espectáculo de la omnipotencia de Dios. Entonces vemos cómo el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, o su fe y certeza en sus oraciones a favor de las personas enfermas alrededor de él.
saliendo un poco fuera de la familia inmediata del Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, su esposa y sus hijos. También hay un relato sobre la recuperación de su cuñado, Mir Nasir Nawab Sahib. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, escribe que en varias ocasiones tuve sueños de mal agüero que indicaban claramente que iba a ocurrir alguna calamidad relacionada con la familia de Mir Nasir Nawab, que es mi suegro. Así que cuando después de recibir tantas revelaciones, tuve la certeza de que la familia de Mir Nasir Nawab estaba en peligro, empecé a suplicar en serio. Dio la casualidad de que él, junto con su hijo Ishaq y el resto de la familia, estaba a punto de partir hacia Lahore. Le conté estos sueños y le impedí ir a Lahore. Dijo que no iría a Lahore sin mi permiso. A la mañana siguiente, Ishaq, el hijo de Mir Nasir Nawab, es decir, el cuñado, sufrió fiebre alta y se puso muy inquieto. Le aparecieron tumores en la ingle a ambos lados y se hizo evidente que se trataba de peste, ya que había estallado en algunas aldeas de este distrito. Fue entonces cuando comprendí que esa era la interpretación de los sueños mencionados anteriormente y un profundo dolor se apoderó de mi corazón. Aunque sabía que la muerte era la ley eterna de la naturaleza, se me ocurrió que si alguien de mi familia moría de la peste, se armaría un alboroto por declararme mentiroso. Y después de eso, aunque prestara 1000 signos, no servirían de nada contra esta objeción en particular, porque ya había escrito y publicado cientos de veces, y le había dicho a miles de personas que todos los miembros de mi familia estarían a salvo de la muerte por la peste. En resumen, no puedo describir el estado de mi corazón en ese momento. Inmediatamente me dediqué a la súplica. Después de la súplica, fui testigo de un maravilloso espectáculo de la divina providencia, que en 2 o 3 horas la fiebre de Ishaq disminuyó milagrosamente y no quedó rastro de los tumores. No solo sentó, sino que empezó a moverse, a caminar, a jugar y a correr, como si nunca hubiera estado enfermo. Esto, de hecho, es dar vida a los muertos. Lo declaro bajo juramento que la resurrección de los muertos por Hazrat Isa, por Jesús, no fue en absoluto más que esto. La gente puede exagerar sus milagros ahora tanto como quiera, pero esto es lo que fue en realidad. El que realmente muere apartándose de este mundo y el ángel de la muerte llevándose su alma, no vuelve en absoluto. Tenga en cuenta que Allah el Exaltado dice en el Sagrado Corán, en Surah Az-Zumar, y luego retiene a aquellos contra los que ha decretado la muerte. Entonces, cuando alguien realmente muere, el alma se separa del cuerpo y se va por el otro mundo, ya no hay regreso, ya no hay curación de eso. Pero a veces una persona cae en un estado de inconsciencia y las otras personas piensan que ha fallecido, pero todavía no ha fallecido. Entonces, hasta aquel momento, la curación y las oraciones para la recuperación puedan funcionar. Hay muchos relatos sobre cómo el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, pues curaba a sus compañeros. Voy a compartir solo uno, la curación de un compañero sincero que se llamaba Seth Abdurrahman, radiyallahu ta'ala anhu. El Mesías prometido dijo en una ocasión, recibí un telegrama de un verdadero amigo mío y devoto muy sincero, Seth Abdurrahman, comerciante de Madras, que sufría de carbunco, es decir, de una pústula mortal causada por el cáncer. Estaba muy preocupado y ansioso por su enfermedad, porque Seth Abdurrahman es un devoto de primer orden. Eran alrededor de las 9 de la mañana y estaba sentado en este estado de dolor y ansiedad, cuando de repente me sobrevino un ligero sueño y mi cabeza se inclinó. De repente recibí una revelación de Dios, el Señor de honor y gloria,
signos de vida. Después se recibió otro telegrama de Madrás en el que se informaba de que el estado había mejorado y que no había motivo de preocupación. Más tarde llegó otra carta escrita por su hermano, el difunto Saleh Muhammad, en la que se decía que Sayyid Abdurrahman padecía también de diabetes. Dado que el carbunco asociado a la diabetes es casi incurable, el dolor y la ansiedad volvieron a dominar y este dolor alcanzó un extremo. Este dolor se debía a que había descubierto que Sayyid Abdurrahman era extremadamente sincero y había demostrado prácticamente al más alto nivel su sinceridad y había estado ayudando a nuestro Langarkhana, el comedor comunitario del Mesías prometido, con miles de rupeas solo por la sinceridad de su corazón, sin otro interés que ganarse el agrado de Dios. Estaba tan conmovido por la sinceridad y la devoción que siempre enviaba una gran suma mensual para nuestro Langarkhana. Su fe estaba tan impregnada de amor como si estuviera totalmente perdido en ello y la sinceridad. Por lo tanto, era apropiado que yo hubiera rezado mucho por él. Al final, mi corazón se sintió abrumado a rezar por él de una manera extraordinaria y continué rezando por él día tras día con extrema concentración. Fue entonces cuando Dios Altísimo también obró un resultado extraordinario y liberó a Sayyid Abdurrahman de una enfermedad tan mortal como si se le hubiera concedido una nueva vida. Así escribe en su carta: en respuesta a su oración, Dios hizo que ocurriera un gran milagro, ya que no había ninguna esperanza de vida. Después de la operación, la herida comenzó a sanar. Cerca de ella apareció un nuevo corbúnculo que una vez más me había causado mucho miedo y pánico, pero más tarde se descubrió que no era un carbunco. Al final, después de unos meses, me recuperé por completo. El Mesías prometido dice que sé con certeza que esto de hecho está devolviendo la vida a los muertos. El carbunco y luego la diabetes y la vejez con él además. Los médicos son muy conscientes de que la recuperación de esta terrible enfermedad es prácticamente imposible. Nuestro Dios es muy benevolente y misericordioso, y entre sus atributos está el atributo de renacimiento también de los muertos. También hay relatos sobre la curación de otras personas donde vivía el Mesías prometido en Qadian. Hay un relato muy famoso acerca de la curación de un estudiante de Qadian, un estudiante que vino de afuera para estudiar en Qadian en la escuela Ahmadiyya ahí. Su nombre era Mia Abdul Karim. Entonces el Mesías prometido varias veces en sus libros ha destacado esta curación como una curación especial debido a su gravedad. En un lugar el Mesías prometido alayhi salatu wassalam escribió que Abdul Karim, hijo de Abdurrahman, que es de Hyderabad, Deccan, es un estudiante de nuestra escuela. Fue mordido por un perro rabioso y lo enviamos a la ciudad de Kasauli, donde recibió tratamiento durante unos días y luego regresó a Qadian. Pero unos días después comenzó a mostrar signos de locura que son propios de ser mordido por un perro rabioso. Se volvió hidrofóbico y su estado se deterioró rápidamente. Me conmovió profundamente a la situación de este pobre chico que estaba tan lejos de su hogar y sentí una necesidad especial de suplicar por él. Todos pensaban que el pobre chico moriría en cuestión de horas. Inevitablemente tuvieron que sacarlo de la residencia y ponerlo en una habitación lejos de otras personas. Se le brindó gran atención y se envió un telegrama a los médicos británicos en Kasauli preguntando si había algún remedio disponible para su condición.
La respuesta llegó por telegrama, que no había remedio para él. Es decir, que ya nadie puede salvar una persona mordida por un perro rabioso cuando aparecen estos signos de locura, cuando la persona se vuelve hidrofóbico, que ya no puede beber ni agua. Esto, el Mesías prometido dice, aumentó mi sentimiento de simpatía por él y estaba profundamente preocupada por este pobre niño lejos de su tierra natal. Mis amigos también insistieron en que debía rezar por él porque su lamentable condición despertaba gran compasión. También temía que si moría en esas terribles circunstancias, su muerte proporcionaría a los enemigos una ocasión para regocijarse. Esto aumentó aún más mi sentimiento de simpatía por él y me conmovió de una manera extraordinaria. Tal sentimiento no puede ser generado por la propia voluntad, solo puede ser causado por el mismo Dios Altísimo. Una vez que se produce tal condición, es tan efectiva que con el permiso de Dios puede casi devolver la vida a los muertos. En resumen, se me concedió la condición de absoluta confianza en Allah, y cuando mi preocupación por él alcanzó su límite máximo y la angustia se apoderó de mi corazón, el paciente, que estaba prácticamente muerto, comenzó a mostrar signos de recuperación. Él, que había tenido tanto miedo al agua y a la luz, mejoró de inmediato y dijo que ya no le tenía miedo al agua. Le dieron agua y la bebió sin miedo. Luego realizó abluciones, ofreció su oración y durmió toda la noche. Su estado espantoso y salvaje desapareció y se recuperó por completo en pocos días. De repente me hicieron sentir que la locura no le había llegado como un presagio de muerte, más bien estaba destinada a ser una señal de Dios. Las personas conocedoras afirman que nunca ha sucedido que una persona mordida por un perro rabioso que exhibe los síntomas típicos de la rabia haya sobrevivido. Puede haber una prueba más contundente que el hecho de que los médicos especialistas designados oficialmente en el Instituto Pasteur de la India en Kasauli, en respuesta a nuestro telegrama, certificaron categóricamente que ya no se podía hacer nada por Abdul Karim. Aquí debo añadir que cuando recé por este niño, Dios me hizo comprender que se le debía administrar al paciente una medicina en particular, lo cual se hizo varias veces. Al final, el paciente se recuperó. Fue como si los muertos volvieran a la vida. Entonces aquí también, como a través de las oraciones, Allah a veces indica las plegarias necesarias para la curación. A veces también indica ciertas medicinas que Allah permite que funcionan para la recuperación del enfermo también. Hay otro relato interesante sobre la curación de una mujer sin hijos. Pues acerca de ella, Sheikh Zainul Abidin Sahib, residente en Ghulam Nabi, un distrito en Gurdaspur, en la India, narró que mi esposa tuvo una enfermedad que provocó abortos espontáneos. Me presenté al servicio de Hazrat Sahib, el Mesías prometido. Él dijo, debes rezar y yo también rezaré. Luego, después de la oración de Zohar del mediodía hasta la llamada de la oración de Asr, la siguiente oración, vamos a decir probablemente 3 a 4 horas, el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, rezó por ella. Hazur completó la oración y dijo, tu oración ha sido aceptada y la enfermedad que provocó los abortos espontáneos ha sido eliminada. En este embarazo habrá un niño. Se me ha mostrado la apariencia de tu esposa y también la del niño. Luego, Sheikh Zainul Abidin dice que por la gracia de Dios Altísimo, desde esa oración, ninguno de mis hijos ha muerto.
Desde entonces han nacido 4 niños y 3 niñas que actualmente están vivos y presentes. Entonces así también, como el Corán menciona que Allah curó a veces mujeres, ¿no? De ser estéril en esa forma, también a través de las oraciones del Mesías prometido vemos de nuevo el mismo milagro. Mencioné en el inicio que también hasta las personas de otras religiones beneficiaban de las oraciones del Mesías prometido. Acerca de la curación de un hindú, su nombre era Malawamal. El Mesías prometido escribe que una vez un arya, un hindú del Oriente específico que se llamaban los aryas, llamado Malawamal, contrajo tuberculosis y su estado se volvía cada vez más desesperado. Vio en un sueño que lo mordía una serpiente venenosa. Desesperado por su vida, un día vino a mí y lloró pidiendo ayuda. Recé por él y recibí la respuesta, la revelación. Le dijimos el fuego de la fiebre que fuera frío y apacible. Así, Jesús dice que se recuperó de su enfermedad en una semana y sigue vivo. Entonces así también, hasta personas que no creían en él fueron curadas por las oraciones del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. El Mesías prometido, en su libro Haqiqatul Wahi, pues no solo dijo que estas son curaciones milagrosas, sino que presentó esto como un desafío de su veracidad. Dijo que como Dios Altísimo me ha concedido este milagro especial de su parte. Proclamo con certeza que nadie en la faz de la tierra puede competir conmigo en este milagro de curar a los enfermos. Y si alguien intenta competir conmigo en esto, Dios lo avergonzará, porque este es un don especial de Dios que me ha concedido para mostrar señales milagrosas. Sin embargo, esto no significa que todos y cada uno de los pacientes por los que rezo se recuperarán. Más bien significa que la mayoría de los pacientes seguramente se curarán de mi mano. Si alguien se atreve a competir conmigo en este milagro mediante la insolencia y el engaño, Dios se asegurará de que los pacientes que me sean asignados se curen en una proporción mucho mayor que los demás. Esta competición debería hacerse, por ejemplo, asignando al azar 20 pacientes a mí y 20 al desafiante. Será un milagro obvio. Desafortunadamente, ninguna persona se atrevió a entrar en esta competencia con el Mesías prometido. Ningún cristiano, ningún hindú, ninguna persona que entre las personas de las otras religiones que a veces decían que curaban las personas. Ninguno de ellos pues se presentó para entrar en esa competencia con el Mesías prometido. Entonces esto también demuestra que las otras personas no pueden salir y demostrar sus milagros en esa forma como el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, hacía. Y para terminar, otro escrito del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, sobre los milagros que mostraba, dijo que juro por Dios en cuyas manos está mi vida, que si todas las personas que han sido testigos de las señales que se han mostrado por mi bien y por mi apoyo, se reunieran en un solo lugar, no habría monarca en la tierra cuyo ejército los superara en número. Sin embargo, la tierra está tan llena de pecado que la gente rechaza incluso estas señales. El cielo ha testificado en mi apoyo y también la tierra. Entonces, estos son unos pocos milagros desde la vida del Mesías prometido, solo acerca de la curación. Hay milagros de muchos otros tipos también durante su vida. Y el propósito de compartir todo esto con ustedes es aumentar nuestra fe en la veracidad del Mesías prometido, aumentar nuestra fe en la eficacia de la oración, aumentar nuestra fe y certeza en Dios, siendo pues nuestro guardián, el Todopoderoso, que realmente sí puede otorgar curación y sanación
a las enfermedades o a las dificultades que a veces nosotros también padecemos. Y sí, por supuesto, después de eso, la responsabilidad nuestra es aumentarnos en las virtudes, aumentarnos en nuestra relación con Dios, acercarnos más a Él y siempre estar bien o más agradecidos que Allah nos permitió ser seguidores del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y que demostró tantos signos y señales realmente para demostrarnos que realmente estamos en el camino recto.